Balleneros, después de un lateral de 6 meses, estamos preparados para tener un desenlace. Empezamos. Vamos con este vídeo urgente en el que vamos a ver cuál es el desenlace más probable para este lateral en el que llevamos metidos ya medio año. Un lateral que, aunque a primera vista parezca que ha sido muy limpio, ha sido muy sano, como se dice por ahí, realmente en el mercado interior, en su interior, es un auténtico desastre y sobre todo ha matado a muchísimos inversores minoristas. ¿Por qué digo que ha matado a muchos inversores minoristas? Y lo digo por experiencia. Lo digo porque conozco a muchísimas personas que se han quedado atrapadas en empresas como QVTS en máximos históricos, en empresas como Oclo en máximos históricos, en empresas como EOS, empresas como Palantir, etcétera, etcétera. Y aunque obviamente esto me jode muchísimo, sobre todo porque me consta que son personas que han ido siguiendo los directos durante el último año, pues realmente voy a ser duro, pero diré que es lo más justo y creo que es absolutamente merecido. Siempre digo que el mercado es el sistema más justo que existe en el universo, porque al final el mercado premia al que se lo merece, premia al que tiene un sistema con esperanza matemática positiva y un control emocional para ejecutarlo de forma robótica. Sin embargo, al que viene al mercado con prepotencia de forrarse, pues sin ningún tipo de operativa, sin ningún tipo de control de riesgo, pues al final lo acaba poniendo fino, le acaba dando una gran lección, mucho más incluso de lo que se pueda imaginar en un primer momento. Al final, esto es como todo, ¿no? Esto es como querer operar a corazón abierto estando en primero de carrera de medicina. No, amigo, no. Tú no puedes llegar aquí y operar a corazón abierto. Tú tienes que pasar tus cursos, tú tienes que pasar tus exámenes, tus prácticas y luego quizás puedes comenzar a operar lentamente, poco a poco. Lo que pasa es que no sé qué sucede con la bolsa, que este deporte pues se piensa que se puede llegar aquí y forrarte y acabar pues dejando incluso tu trabajo para dedicarte a la bolsa. No, como digo, esto lleva un proceso, lleva unas etapas, lleva la etapa también de meterse su hostia inicial, como todo el mundo se la ha metido, yo incluido. Por lo tanto, pues tienes que pasar tus exámenes, tus cursos y a partir de ahí pues comenzarás a ganar dinero o comenzarás a ser consistentemente rentable poco a poco. Como digo, los que vienen con prepotencia, que son muchas personas, no utilizan stop loss, no tienen un sistema de venta y al final lo que sucede es que se quedan atrapados y al final, tarde o temprano, el mercado los acaba poniendo en su sitio. Pero como digo siempre, al final, el que por desgracia lo acabará pegando serán probablemente los hijos de estas personas, porque al final lo que sucede es que normalmente esa frustración que se tiene pues se acaba transmitiendo a la siguiente generación, ¿no? Luego cuando tu hijo te diga, oye, papá, quiero invertir en bolsa, pues le diré, no, hijo, no te metes ahí, que eso es muy complicado, puedes perder todo el dinero, porque básicamente lo que te está dando es su experiencia, ¿no? Entonces, como digo, todo el mundo se lleva una hostia inicial, yo incluido, seguramente superior a la de muchas personas, pero hay que saber también entender que esto es un proceso y para ganar en bolsa a largo plazo tienes que tener un sistema y no puedes venir aquí sin ningún tipo de sistema a ganar en bolsa. Así que vamos a comenzar con este vídeo y básicamente lo que quiero hacer en primer lugar es presentar un poco la situación del mercado y al menos lo que venimos comentando, ¿no? Bien, para mí el mercado S&P500, Nasdaq no está preparado para iniciar una tendencia alcista desde aquí, sin antes tener una sacudida, sin antes sacudirte y dejarte fuera. Por lo tanto, dos cosas. Uno, si tú compras hoy, a corto plazo podrás ganar, no te digo que no. Sin embargo, es muy probable que si operas una tendencia de medio plazo, antes te van a sacudir y te van a dejar fuera. Y lo segundo es que
muy relacionado con lo anterior, es que es muy probable que encuentres un mejor timing de compra durante las próximas semanas si eres paciente y tienes liquidez. Y antes de justificar esto, voy a aclarar lo que significa esto realmente. Esto significa que los índices no pueden irse a máximos históricos. Por ejemplo, el Nasdaq, el S&P 500 no pueden irse a máximos históricos desde aquí. No concretamente, no estoy diciendo esto. Creo que es poco probable que los índices vuelvan a máximos desde aquí, al menos el Nasdaq. El S&P 500 pues es otra historia, pero al menos el Nasdaq creo que es muy poco probable que vuelva a máximos desde aquí sin antes tener la sacudida. Pero aún en el caso de que acaben volviendo a máximos, lo que estoy comentando no cambiaría. De hecho, si ese supuesto caso sucediese, pues yo lo voy a interpretar como una posible rotura fallida para luego venderse. Y esto pues incluso tendría connotaciones más malas, ya probablemente de un mercado bajista. Sin embargo, como creo que no va a iniciarse un mercado bajista, sino que creo que va a ser más una sacudida rápida que un mercado bajista, creo que, como digo, los índices no van a romper máximos históricos, al menos el Nasdaq. Bien, pero como digo, si sucede, que es lo que primero que quería aclarar, si sucediese no cambiaría nada, ¿no? Porque luego los índices vuelven a máximos y siempre aparecerá el comentario de turno diciendo, oye, dijiste que esto no sé qué. No, realmente no cambia. Lo que estamos comentando es desde aquí no se va a iniciar una nueva tendencia. Cualquier rebote de corto plazo no pasaría nada, no cambiaría lo que estoy comentando. Bien, vamos con ello. Vamos a justificar esto que estoy comentando y vamos a justificar lo que puede ocurrir. Bien, el primer punto es que bajo nuestra operativa, que es bajo lo que yo me ciño al 100% para tomar decisiones y para poner dinero en el mercado, pues ahora mismo tiene luz roja para lanzar compras al mercado, por lo que estoy comentando, porque probablemente te acaben sacudiendo, aunque a corto plazo todo el mundo puede ganar. Entre otras condiciones, voy a justificar por qué tenemos bandera roja ahora mismo para lanzar compras al mercado. Bien, como digo, entre otras condiciones, porque dentro de una corrección de mercado como la que estamos teniendo ahora mismo, porque sí, el mercado está en corrección en tiempo, pero es una corrección, pues antes de iniciar una tendencia, antes de tocar suelo e iniciar una tendencia saludable de todo el mercado ya conjuntamente, debe haber 1, 2, 3, 4, 5, 10 días, debe haber una capitulación de corto plazo. Ahora bien, ¿qué significa capitulación? Esa es la gran pregunta, ¿no? Para mí, ¿qué significa capitulación de corto plazo? Pues para mí es cuando todo el mercado cae de forma correlacionada. A tener en cuenta, no tiene por qué significar una gran caída. Puede que sí o puede que no, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cae todo el mercado de forma correlacionada. Independientemente de que le beneficie la noticia de turno, la excusa de turno que haya salido o no, da igual, cae todo de forma correlacionada. Porque al final esto es un síntoma de margin call. Antes de iniciar una tendencia, normalmente se suele liquidar al inversor. Se suele hacer una sacudida y normalmente cuando cae todo de golpe significa que se están produciendo margin calls. Es decir, personas que tienen empresas que incluso les beneficia esta situación y que las tienen que vender porque tienen que cubrir sus otras pérdidas en otras empresas. Entonces, esto es un síntoma de que el inversor minorista está capitulando, está intentando ya vender lo que sea, simplemente porque lo están liquidando, le están ahogando, por así decirlo. Por poner un ejemplo que se vio muy claro, fue en el año 2020 con la pandemia. Si os fijáis, empresas como Zoom, por ejemplo, una empresa que se veía muy beneficiada en ese momento, lógicamente, no solo no le afectaba la pandemia, sino que incluso se veía beneficiado porque todo el mundo se había quedado en casa haciendo clases online, trabajando online, etcétera, etcétera, pues al final Zoom pues era la herramienta que más se utilizaba, ¿no? Entonces,
Esta empresa le beneficiaba toda esta historia y si os fijáis, pues durante la corrección de mercado estuvo subiendo hasta la última vela, hasta la última semana, la semana de principios de abril. En esa semana lo que se produce es margin call. Las empresas, las personas que tienen Zoom en cartera y que piensan que puede ser la mejor empresa del siguiente impulso porque era lógico, pues al final no tienen otra opción que acabar vendiendo esta empresa para cubrir sus posiciones perdedoras que le habían caído un montón. Por lo tanto, esto es un síntoma de que el proceso ya está cerca, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente en pandemia que estaba esperando esta señal de Zoom, esta caída, porque claro, el mercado caía durante marzo y esta empresa pues seguía subiendo y como digo, no se toca un suelo hasta que ya definitivamente cae todo el mercado. Aunque sea, como digo, fijaos, no sé cuántos días fueron el caso de Zoom, pero como máximo fue una semana de caída. Así que para que veáis que no tiene por qué significar una caída enorme, a veces sí, a veces no, sino algo conjunto. Bien, segundo punto, no tiene por qué significar una caída de muchos días, como digo, puede darse 1, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, incluso, como digo, un día se podría dar, aunque es raro, porque tiene que hacer un movimiento fuerte, pero, vamos a poner ya aquí el mercado, pero podría darse incluso, ¿no? Para que se entienda un poco la idea, que no estoy hablando de, no tiene que significar un mercado bajista ni nada de esto, simplemente, pues eso, una capitulación donde todo caiga de forma conjunta. Ahora bien, esto, la teoría le servirá a los value investors, pero para mí no me sirve. A mí la teoría me la trae al pairo. Al final lo importante es tener un sistema parametrizado y al final la idea, la teoría la sabe todo el mundo, pero hay que aplicarlo a un sistema para ver si realmente lo que estoy comentando es rentable o al menos es lo que suele suceder. Porque a mí que me digan, por ejemplo, que hay que comprar un PER bajo, sí, pero dame una justificación. ¿Qué rentabilidad te ha generado comprar un PER de 15? Nadie me da ese dato. Entonces, para mí eso es jugar a la lotería. Lo que no es jugar a la lotería es un sistema que te diga, oye, haciendo esto, durante los últimos 100 años has conseguido tanta rentabilidad. Pues punto, lo seguimos ejecutando. Pues como digo, yo lo parametrizo de la siguiente manera, entre otras cosas. Pero una de las principales es ver el porcentaje de empresas por encima de la media de 5 sesiones. Lo tenéis ahora mismo en el gráfico. Aquí al lado, en el eje derecho, tenéis el porcentaje de empresas por encima de esta media. 65% actualmente de empresas del SP500 se encuentran por encima de la media de 5 sesiones. La media de 5 sesiones es una media de muy corto plazo. Por lo tanto, lo que nos señala es un poco si se produce esa capitulación de corto plazo, ¿no? Si cae todo de forma conjunta, porque hay empresas que ahora mismo están en máximos, como veremos a continuación, y que pues lo que queremos es que se debiliten como mínimo un poco. Por lo tanto, ver que cae este porcentaje de empresas por debajo de esta media de forma drástica, pues es una señal de que todo el mercado se está viendo afectado. Obviamente siempre habrá alguna empresa puntual que no, pero lo que queremos ver es la gran mayoría. Y para ello, pues queremos que como mínimo este porcentaje caiga por debajo del 13%. Es esta media que tengo resaltada aquí en color morado. Además, lo que quiero que veáis, y por eso me preocupa el mercado desde el punto actual para las próximas semanas, es que llevamos un periodo de 46 semanas sin tener una sacudida hasta esa zona morada que estoy comentando. 46 semanas es el récord de las últimas décadas, pero aquí en TradingView tenéis los datos desde el año 2017, principios de 2017, y es el récord con diferencia, como digo, desde ese año. Nunca habíamos estado tantas semanas sin tener una capitulación de corto plazo, como lo llamo yo, pero que se entienda lo que significa realmente. Ese es el nombre que le he puesto yo, pero significa esto. Como digo, récord
de las últimas décadas. Y yo sé que ahora mismo me dirá alguno, oye, pero esto es normal porque la amplitud es buena y se está produciendo una rotación, entonces no tiene por qué haber una capitulación, esta vez es diferente, lo que se suele decir siempre, ¿no? Esta vez es diferente. Bien, bueno, simplemente digo que el mercado, lo que está viviendo ahora mismo, esta rotación feroz, pues ya la ha vivido en otros momentos, no es la primera vez. Al final estamos viendo datos históricos y ha habido así. No es lo más habitual, no, pero sí que ha habido momentos así. Y como digo, sí, para que veáis un poco los datos, porque es lo que tenéis disponible en TradingView, los datos están desde enero de 2017. Fijaos, por ejemplo, el periodo de 2017, que fue un periodo súper alcista, desde enero de 2017. Fijaos como aquí incluso durante este tramo hubo esa capitulación de corto plazo dos veces. Sin embargo, ahora con el mercado con muchísima volatilidad en su interior, pues no la ha habido. Por lo tanto, como digo, es probable que durante las próximas semanas la haya. Y como digo, pues estamos hablando que el 85%, más del 85%, el 87% de las empresas se sitúen por debajo de la media de 5 sesiones. Es prácticamente que todas las empresas del mercado, 9 de cada 10, se vean afectadas como al menos durante unos pocos días. Estamos hablando de prácticamente todas las empresas del mercado. Bien, entonces, como digo, esto es tarde o temprano se va a producir, porque al final es estadística. ¿Hubo periodos tan largos como este? Sí, pero ya estamos en un nivel muy avanzado. Por lo tanto, tarde o temprano se va a producir. Y sé que, insisto, que a mí me van a decir en los comentarios, esta vez es diferente, porque esta vez no sé qué, porque esta vez no sé cuánto. No, insisto, esto es estadística, estoy hablando de datos de muchísimas décadas, no estoy hablando de datos del último año. Bien, otra de las capitulaciones que suelo prestar la atención es la de la media de 20 sesiones. Bien, esto está muy relacionado con lo que acabo de comentar, pero simplemente lo que quiero mostrar es que fijaros también cómo es el periodo más largo, sin tener una capitulación hasta el 23%. Es decir, básicamente es el periodo más largo del siglo en el que el porcentaje de empresas por encima de la media de 20 sesiones no ha bajado del 23%, que es esta media morada. Aquí no llegamos, nos quedamos muy cerca, pero como digo, es el periodo más largo desde 2023. Y en este caso sí que lo podéis comprobar en TradingView. Tenéis los datos aquí directamente, cualquier persona lo puede comprobar. Y fijaos cómo nunca estuvimos un periodo tan largo sin volver a esta zona baja, ¿no? Siempre hubo alguna sacudida. Por ejemplo, este tramo fue muy largo, el de 2017, que comentaba antes, y fijaros cuánto duró. 41 semanas, es decir, menos incluso que lo que llevamos ahora mismo. Y fue un tramo el tramo más largo que estoy viendo ahora mismo. Como digo, la última vez que sucedió esto fue en 2003 y duró más de 60 semanas. Es cierto que duró más, ¿no? Duró desde aquí hasta aquí, 63 semanas. Pero debo decir que hay que ser conscientes de que si nos vamos a 2003, estamos hablando justamente del inicio de un mercado alcista, es este tramo de aquí, en el que no tuvimos una capitulación contra la media de 20 y que veníamos del mercado bajista más largo de las últimas décadas. Por lo tanto, lo que quiero un poco justificar es que se produzca esta fuerte amplitud, donde no hay capitulación durante muchas semanas, pues es normal que se produzca ese tipo de fortaleza después de un mercado bajista como este. Entonces, no creo que estemos en la misma situación. Aún así, como digo, duró más, hay que tenerlo en cuenta, duró 63 semanas, que son 16, 17 semanas, no, ¿cuántas? A ver, un momento. Bueno, básicamente, aproximadamente poco menos de 20 semanas menos que ahora, ¿no? 44, así que 19 semanas
duró 19 semanas más que ahora, ¿no? Pero como digo, fue saliendo de un mercado bajista y eso es significativo. Aún igualmente hay que combinar varios factores, así que vamos a ir al siguiente punto, pero básicamente lo que quiero dejar claro aquí es que esto lo que sugiere es que probablemente tanto la media de 5 como la media de 20 es probable que durante las próximas semanas haya algún tipo de capitulación, algún tipo de caída conjunta, que puede ser rápida pero correlacionada. Bien, vamos al segundo punto. Mercado lateral. Realmente es un mercado lateral, por lo tanto, yo la pregunta que me hago es, ¿qué ha sucedido en los anteriores laterales que hayamos tenido en el mercado? Bien, pues el último que tuvimos fue en el 2015. Este lateral aquí, también después de una fuerte tendencia alcista, el mercado se lateralizó durante prácticamente, pues, vamos a ver cuántas semanas, prácticamente 26 semanas. Ahora llevamos, pues, 23 semanas, 3 semanas, 4 semanas menos. Bien, pues, ¿qué sucedió en este lateral? Pues el siguiente movimiento, el desenlace, fue a la baja. Pero fijaos, fue un movimiento muy rápido. Fueron 2 velas, un susto. Esto fue por lo de la crisis de China en el verano de agosto. En el verano de 2015 fue un susto muy rápido, fue un mini crash y luego hubo un rebote fuerte. Luego os comentaré, pero en mi opinión esto obviamente es un ejemplo, no tiene por qué suceder exactamente lo mismo, es una referencia, pero sí que considero que más que un mercado bajista, no considero para nada que estemos al inicio de un mercado bajista, sino más bien a una sacudida. Algo de este estilo, algo rápido, más en precio que en tiempo. Es decir, una corrección más en precio como esta, que fue una corrección en profundidad grande, pero muy rápida, que duró en apenas una semana. Eso es un poco lo que creo que va a ocurrir, que como digo, no tiene por qué ser del mismo tamaño, no tiene por qué ser igual, al final es una referencia, que se entienda un poco la idea. Si nos vamos al anterior mercado lateral que hubo, fijáis que también más o menos es lo mismo. Lateral durante prácticamente, vamos a decir, 26, 27 semanas, prácticamente igual que el de 2015. Ojo, teniendo en cuenta esto, pues podríamos durar en lateral todavía 3 semanas más, ¿no? Teniendo en cuenta esto, pero bueno, es una referencia. En definitiva, bueno, lateral que terminó con un movimiento muy agresivo a la baja, pero realmente no tuvo mucha más continuación. 2 velas y a partir de aquí, bueno, hubo una rotura fallida, pero a partir de aquí ya subió el mercado. Entonces fue una corrección más en precio, más rápida que un mercado bajista en sí. Y luego, ya si nos vamos al anterior lateral, pues nos encontramos a los de 1900, ¿no? Tenemos el del 97, que también tuvo una sacudida muy rápida por abajo, y el del 96, que también tuvo una sacudida muy rápida por debajo. Ya sabéis que este lateral es muy similar al que estamos teniendo ahora en relación a esta tendencia, porque esta fue una tendencia muy similar de la que venimos durante el año pasado, ¿no? Por lo tanto, en definitiva, como digo, no tiene por qué suceder exactamente esto, al final es una referencia, simplemente es estadística. Simplemente, como digo, si la mayoría de las veces el desenlace es más bien una sacudida a la baja antes de iniciar una tendencia alcista, pues al menos debo tenerlo en cuenta y debo estar preparado para ello, porque, como digo, es lo que más probabilidades tiene, aunque obviamente puede suceder otra cosa, pero es lo que más probabilidades tiene. Bien, vamos con el tercer punto. Dicen que la amplitud es muy fuerte, que está en máximos, que está el mercado sanísimo. Sin embargo, os digo que la gran mayoría de las empresas de riesgo, o una, están en tendencia bajista, o dos, han tenido roturas fallidas durante los últimos meses. Y para mí esto es una señal de advertencia adelantada. Una señal adelantada a veces unos meses, a veces esta señal aparece meses antes de que acabe haciendo ya efecto en el resto del mercado.
Pero para mí no es una buena señal. Para eso tenemos aquí estas fases de corrección que ya he presentado en otro momento, en el que podemos ver que primero los activos que primero caen son los activos de más riesgo y por último los activos más defensivos. Bien, dicen ahora mismo que el mercado está saludable porque Coca-Cola está en máximos, ¿no? Esto lo leí por bastantes sitios. Bueno, básicamente Coca-Cola está en máximos, al igual que lo estaba, por ejemplo, sin irnos más lejos, en abril de 2022. Sin irnos más lejos, si nos ponemos el gráfico, abril de 2022 coincide con esto. Cuando ya estábamos en la corrección en el mercado bajista de 2022 y todavía quedaba la parte más agresiva. Entonces, que Coca-Cola esté rompiendo máximos y el mercado no lo esté rompiendo, no es una buena señal, a pesar de todo, digan lo que digan. Estadísticamente, cuando esto sucede, no es una buena señal. Y si a ti te parece que la amplitud es buena porque Coca-Cola esté en máximos, pues perfecto, pero es una señal adelantada que no me gusta. Eso no significa que mañana tenga que caer, pero sí que es una señal a meses vista de advertencia. Bien, lo que me interesa es que hubo un montón de empresas de riesgo que han cambiado de tendencia. Y hablo de empresas, vamos a ponernos un gráfico diario, hablo de empresas como AppLovin, tendencia bajista. Por lo tanto, cualquier rebote que haya en esta empresa, de hecho, probablemente estemos cerca de marcar un máximo decreciente para volver a perder mínimos. Empresas como Dave, la misma historia. Dave, la misma historia. Cambio de tendencia, fase de distribución de libro, doble techo. Probablemente estemos en una zona para marcar un máximo decreciente para perder mínimos. Credo, más de lo mismo. Proceso de distribución durante meses. Rotura fallida por arriba. Esto es distribución. Y cambio de tendencia ahora. Y por lo tanto, probablemente esto sea un máximo decreciente para perder mínimos de nuevo con el paso de las semanas. Y así podría estar horas y horas comentando empresas en tendencia bajista, empresas de riesgo, aparte de las Robinhood, Sophie, que ya comenté en su día, que tenían advertencias de cambio de tendencia. Fases de distribución también muy bien configuradas. EOS, hace 2 semanas también, esta ya cayó, pero también tenía aquí esta activación de doble techo, con el cierre por debajo de este nivel, es un doble techo, ya lo comentamos. Es decir, un montón de cambios de tendencia en empresas de riesgo y, como digo, esto no es una buena señal. Además, también roturas fallidas por todos los lados. Por ejemplo, Lemonade, rotura fallida, base de 2-3 meses, rompemos al alza y se vende de forma muy agresiva. ¿Esto qué significa? Esto no es algo malo, sino que es algo malísimo, porque probablemente esto sea una levantada para dejar colgado a muchos traders y básicamente esto es una señal de techo relevante. Bien, XMTR, más de lo mismo, base de 3-4 meses, rompemos al alza, dejamos colgados ahí a los traders que operan roturas y esto al final acaba convirtiéndose en un techo relevante. Bien, así que, como digo, hay un montón de señales negativas, podría comentar aquí miles de roturas fallidas en empresas de riesgo, pero básicamente lo que quiero comentar es esto, ¿no? Un montón de empresas de riesgo, las empresas de riesgo están siendo un auténtico desastre. Y para mí esto es una señal de distribución, porque al final un mercado fuerte está liderado por el riesgo, está liderado por la tecnología y
una señal de esto es que las roturas proliferan, es decir, las roturas tienen continuación. Y como digo, prácticamente ninguna rotura ha tenido continuación. Y sé que obviamente me saldrá alguno. Bueno, hay alguna empresa fuerte, como por ejemplo Teradine, o como por ejemplo 100. Y que, bueno, el problema no es del mercado, el problema es que se seleccionan malas empresas. No, amigo, no. Obviamente, del 100% de todas las empresas de riesgo, siempre habrá un porcentaje que aguante la tendencia. Y normalmente, de hecho, estas son las últimas en caer. Siempre, de hecho, yo las utilizo como advertencia, que luego lo comentaré, porque que hoy, por ejemplo, C100 haya caído, pues es algo que no me gusta a corto plazo. En definitiva, al final siempre intentamos coger, yo quiero ver el mercado en conjunto, y el 73% de las empresas de riesgo se encuentran, como digo, en tendencia bajista o han tenido roturas fallidas. Y esa es la única realidad que existe. Que exista una empresa puntual que siga subiendo, pues oye, está escogiendo el caso excepcional. No es así, ¿no? Como digo, a nivel riesgo, no, la gran mayoría de las empresas no están dando compra ya desde hace tiempo. Siguiente punto. Otra señal que no me gusta, como comentaba antes, las defensivas están liderando. Y no solo eso, no solo que, como comentaba, que Coca-Cola suba no es buena señal, que Walmart suba no es buena señal, sino que además, vamos a ver el comportamiento, fijaos en Walmart, abril de 2022, estaba rompiendo una base. Luego ya fue cuando cayó todo de forma conjunta, en mayo de 2022. Aquí, en esta empresa, se ve de forma perfecta lo que estoy comentando. El mercado bajista de 2022 comenzó en enero, es decir, fue por aquí. Esta empresa, desde que los índices marcaron máximos, volvió a romper máximos históricos. Y yo me acuerdo perfectamente que se comentaba, hay que saber invertir, hay que saber seleccionar las empresas. ¿Qué sucede? Que tarde o temprano te acaban pegando también. Obviamente aquí fue un mercado bajista, no estoy hablando de esto, pero tarde o temprano te acaban haciendo daño aquí también. Entonces, que esta empresa rompa máximos históricos cuando los índices no están rompiendo máximos históricos, no es una buena señal adelantada. Y mucho menos Coca-Cola, que es una empresa mucho más defensiva. Y como digo, no solo es que estas empresas están liderando, sino que además se están comenzando a estirar, y estas empresas no tienden a estirarse tanto. De hecho, fijaros dónde tiene ahora mismo las medias Coca-Cola, por ejemplo. Coca-Cola ahora mismo tiene las medias semanales muy lejos del precio. Y obviamente si fuese una empresa Momentum, pues no pasaría nada, es algo normal, pero una empresa como esta, tan lenta como esta, no suele tener las medias tan alejadas del precio. Es una advertencia, ¿no? Probablemente estemos cerca de un techo de corto plazo en esta empresa. Y luego, claro, lo que estoy viendo es que estas empresas, que son las últimas en caer, están cerca de un techo. Walmart más de lo mismo, ya tiene una tendencia bastante continuada. Pues lo que estoy viendo es que al final probablemente estemos ya en la última fase, que es a donde quiero llegar, ¿no? Que básicamente es todo esto que acabo de comentar es perfecto, pero la parte más difícil o la parte más importante realmente es el cuándo. Es decir, cuándo se va a dar esta supuesta sacudida que estoy comentando. Y al final, esto sí que, la verdad, si fuese totalmente sincero, podría decir, no tengo ni idea, porque mi sistema no me indica cuándo se va a dar la sacudida, solo indica que la necesitamos para iniciar una nueva tendencia alcista. Sin embargo, hay motivos que ahora voy a justificar, que justifican que estamos cerca de ello, es decir, para las próximas pocas semanas ya. ¿Por qué? En primer lugar, como comentaba hace un rato, el ciclo está ya en la fase final. No solo
las empresas defensivas son las que faltan por caer, porque el resto de activos ya cayeron, ya marcaron máximos y no volvieron a romper máximos. Ni el oro, ni la plata, ni las grandes tecnológicas, ni las IPOs, ni el momentum, ni criptomonedas, nada. Solo quedan estas. Y ahora, como digo, están estiradas y es probable que pronto dejen de romper máximos. Están llegando, sobre todo a Coca-Cola, que para mí es la más significativa. Cuando tiene movimientos así, no me gusta. Fijaos el movimiento que tuvo antes del COVID-19 también. Para que digan luego que el COVID-19 no se sabía de antemano. Nosotros no lo sabíamos, pero había gente que mueve el mercado que sí que tenía información de que iba a surgir un virus y todo esto. Entonces, en definitiva, estas cosas son señales adelantadas que no me gustan. Ver Coca-Cola poniéndose vertical, como ahora. No me gusta. Bien. Siguiente punto. Ciclo terminado y creo que hoy fue significativo. Fue una sesión significativa porque los pocos líderes de tecnología de empresas de riesgo que se mantenían intactas en la tendencia, pues hoy han caído todos. Todos. No se ha salvado ni uno. Y ahora dirá alguien, vale, sí, pero el Nasdaq hoy cayó. Sí, el Nasdaq cayó, pero el interior del mercado no. Es decir, la gran mayoría de las empresas del S&P500 han subido hoy. Y me estás diciendo que empresas como 100 han caído, empresas como TER ha caído, empresas como Bloom Energy ha caído, empresas como SNDK, bueno, esta no ha caído, empresas como Micron Technologies ha caído, empresas líderes de este mercado, las pocas que quedaban de tecnología y de riesgo líderes, hoy mostraron debilidad relativa. Bueno, puede ser una primera señal de advertencia. Aparte de estas, tenemos también AOI, que esta creo que está subiendo en After, pero bueno, también retrocedió hoy, VRT, GEF, prácticamente todas, como digo, las mejores empresas. Es significativo porque no se salva ni una. Bien, entonces, insisto, hoy la amplitud subió. Es llamativo que las mejores empresas del mercado hoy no han subido. Es decir, las mejores empresas del mercado, un día en el que la mayoría de las empresas del mercado suben, ninguna sube. Solamente SNDK, como hemos visto. Para mí es una advertencia de que estamos cerca de un desenlace. Y mucho más cuando realmente lo que ha subido durante los últimos días no son estas empresas, sino que precisamente son las peores empresas. Es decir, son las que están en tendencia bajista. De hecho, si os fijáis, ayer el Nasdaq subió, hoy cayó. Ayer el RSP, el que estábamos viendo antes, la amplitud de mercado del interior del mercado, ayer cayó, hoy subió. Bueno, ayer se quedó plana, hoy subió un poco. Sin embargo, las únicas empresas de todo el mercado que han subido durante los últimos 2 días, durante los últimos 3 días incluso, han sido las empresas que se encuentran en tendencia bajista. Y esto creo que no debe pasar desapercibido. Yo siempre digo que entrar en corto es muy complicado porque tienes que ser muy preciso en el timing, en la entrada, porque al final normalmente te suelen cargar, te suelen hacer una levantada rápida del precio antes de que la empresa caiga. Si nos fijamos, esto no sé si lo comenté de forma pública, pero por el club lo fui comentando durante las últimas semanas, desde hace ya casi un mes, comentaba que era muy poco probable que el mercado tuviese un desplome por ahora. ¿Por qué lo decía? Porque las empresas de riesgo estaban muy estiradas a la baja. Es decir, empresas como Dave se encontraban en este punto. Esto lo comentaba por aquí. Decía, es muy poco probable que los índices se desplomen o caigan ahora. En unas semanas puede, y es lo más probable, pero ahora mismo no. ¿Y por qué lo decía? Por esto. Porque Dave se encontraba en este punto. Y desde aquí no había margen, es decir, si se desplomaba el mercado, esta empresa era muy poco probable que tuviese continuidad porque venía muy estirada contra medias. También empresas como Ablovin.
se encontraba en este punto. Fijaos dónde tenía las medias, la EMA 20. Está lejísima del precio. También sectores como software. Fijaros qué lejos tenía las medias, la EMA 20 en este punto. Aquí estamos en este punto, 5 de febrero, que es cuando lo comenté por el club, ¿no? Insistí bastante con esto. Empresas como TTWO, más de lo mismo, en este punto. ZS, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahora, casualmente, gracias al movimiento de los últimos 3 días, pues ahora ya han saneado esa tendencia bajista y por lo tanto ahora estas empresas sí que podrían hacer otro movimiento a la baja y no habría problema, porque claro, que se produzca un movimiento a la baja del mercado desde aquí, como digo, están muy estiradas, es muy poco probable que tengan mucha más continuación. Y si estamos hablando de una sacudida significativa, pues no tendría sentido que el mercado tuviese una sacudida significativa y estas empresas pues no tuviesen mucho margen por abajo. Ahora bien, después de este descanso, impulso, descanso, sí que podríamos generar un nuevo impulso a la baja, aparte fuerte porque ya descansamos. Esta empresa es TTWO. Ya descansamos esa tendencia bajista y ya la limpiamos. ¿Podría haber otro día más de rebote? No pasaría nada. No estoy diciendo que lo vaya a ver, pero no pasaría nada. Lo que estoy diciendo es que ahora sí que estamos preparados y por eso precisamente hago el vídeo hoy. Lo hago hoy porque digo, bien, ahora sí que ya podemos estar preparados para iniciar ese movimiento. Hasta ahora simplemente decía, no estamos preparados para subir, pero probablemente tampoco para caer de golpe. Pero ahora ya estamos... Ahora sí que podríamos, en cualquier momento lo podríamos hacer. No, como digo, insisto, no tiene por qué ser mañana, no lo sé cuándo va a ser de forma tan exacta, pero al menos ahora yo lo que veo es que estas empresas ya han descansado. Y hablo de empresas que han rebotado fuerte. Dave, por ejemplo, hoy ha subido un 11%, aproximándose a las medias. Esto es una base sana para volver a caer. Insisto, a Blovin, fijaos, retesteó EMA 20, saneó por fin esa tendencia. Es bueno tocar esa EMA 20 porque probablemente dé un nuevo tramo a la baja de forma saneada. Ahora sí que podría generar un tramo nuevo a la baja. ZS, otra empresa bajista que tuvo un rebote, fijaos, los últimos 3 días ha subido un 20%. Te sanea esa tendencia bajista. Luego, ¿qué más? Empresas como TTAN, más de lo mismo, empresa que fijaos dónde se encontraba el 5 de febrero y fijaos dónde se encuentra ahora. ¿No os parece curioso esto y el mercado esto? ¿No os parece curioso? ¿No os llama la atención? Pues para mí esto es una señal de que han pillado todas estas empresas, las han levantado para cargarse a los shorts, pero sobre todo para para sanear esa tendencia bajista y poder hacer otro impulso a la baja con margen. Porque en este punto ya no teníamos margen, porque veníamos muy estirados. Estadísticamente vamos a tener un descanso. Como digo, el movimiento de hoy fue muy significativo, principalmente el de hoy, pero ya llevábamos las últimas 2 sesiones siendo días muy interesantes. Empresas como IONC, por ejemplo, sube hoy una barbaridad. Esto es una sacudida de cortos de libro, probablemente. De libro tampoco, pero probablemente sea una sacudida de cortos. Muchos inversores que estaban en cortos se los han comido. Todos los que se han puesto en corto desde el 30 de enero, es decir, desde que el mercado estaba aquí, todos los que han entrado en corto en IONC se los han comido. ¿Por qué? Insisto, entrar en corto tienes que entrar, por ejemplo, en días como hoy, asumiendo riesgo, porque claro, entrar en corto cuando la empresa te está subiendo un 22%, pues da un poco de miedo. Pero es que es así, los cortos tienes que entrar con muy buen timing porque si no te hacen esto. Entras en un momento perfecto, porque el mercado todavía ni siquiera había caído, sin embargo, pierdes dinero. O sea, te acaban comiendo antes. Entonces, aparte de estas, puedo comentar un montón, ¿no? Fijaos el rebote de Frog. En definitiva,
Al final yo lo que he visto, y es lo que comento siempre, antes de que el mercado caiga, lo que hacen es levantar a todas estas empresas que están en tendencia bajista para poder luego hacer un tramo a la baja con margen. Entonces, ahora mismo, yo lo que veo es que nos encontramos en una situación en la que ahora sí, es una situación muy crítica. Insisto, podría durar algunos días más, no estoy tan seguro de esto. Pero, sinceramente, si hago este directo es porque veo una situación crítica en la que ahora sí que existiría la posibilidad de que en estas empresas de riesgo pueden hacer otro movimiento a la baja, porque ya tenemos margen, ya venimos saneados, y por la parte de las empresas defensivas, por las empresas Coca-Cola de turno, Walmart de turno, etcétera, etcétera, están muy estiradas y probablemente dejen de romper máximos. Entonces, bueno, y obviamente sin mencionar empresas como Teradine, empresas como Cien, que sí que tienen muy buena pinta, todo lo que quieres, pero, amigo, ¿qué vas a hacer aquí? Este movimiento está muy estirado. Está ultra estirado. Entonces, yo ahora lo que veo es que veo más oportunidades en corto que en largo. Es decir, veo más oportunidades a la baja que al alza. Al alza yo no veo absolutamente nada. Ahora mismo, a día de hoy, bueno, ahora ya acabamos de pasar a 27 de febrero en España, 27 de febrero de 2026. Yo no veo oportunidades al alza y en corto, a la baja, sí que veo bastantes. Sobre todo en las empresas que acabo de comentar de riesgo. Difícil de gestionar los cortos, pero os lo dejo, lo más probable es que esas empresas, después de este respiro, tengan otro movimiento a la baja estadísticamente y que las empresas defensivas también están cerca de un techo, al menos para ralentizar. Y por último, lo que quiero comentar es que el gap bajista que tuvimos hoy en el mercado fue acompañado por el mayor volumen del Nasdaq de los últimos meses, desde noviembre. El mayor volumen fue una vela desde principio bajista, abrió el gap y tuvo continuación. Un gap que no se cerró. No me gusta dejar un gap abierto. Es una señal de debilidad en este caso. Y si nos fijamos, ninguna de las empresas, no solo el índice, sino prácticamente ninguna empresa cerró el gap de apertura. Bloom Energy dejó un gap aquí. Son empresas líderes, ¿eh? Nvidia dejó un gap y una vela horrorosa. Nvidia, una vela horrorosa con el máximo volumen de todo este proceso que para mí es un proceso de distribución con una rotura fallida en máximos que marca un techo relevante y para mí esto es un proceso de distribución, es una vela horrible, como digo, gap and go, abre por encima de las medias, cierra por debajo de todas las medias, máximo volumen de todo el proceso de distribución. Yo creo que es que no hay por dónde agarrarlo, es muy malo esta señal de Nvidia. Y eso que todavía no ha roto el patrón a la baja, así que imaginaros. Nvidia, mala señal, vera feísima, y el resto de empresas del mercado, como digo, líderes, que estaba comentando antes, pues no solo mostraron debilidad relativa, sino que además dejaron los gaps sin cerrar. Todas estas empresas que acabo de comentar, empresas líderes de tecnología. Por lo tanto, pues obviamente son señales que no me gustan porque al final, si ya todo no hay donde comprar y como incluso si lo mejor ya comienza a mostrar debilidad relativa y a mostrar señales de advertencia, pues no hay tutía, no hay donde irse. Entonces solo hay dos opciones: o tener liquidez o entrar en corto en las empresas que comenté, y obviamente los cortos tienen más riesgo porque te pueden sacudir antes de volver a bajar. No, bajar es muy probable que vuelvan a mínimos, pero antes también te van a sacudir y te puedan hacer daño, como hicieron estos últimos 3 días a los que se pusieron en cortos. En definitiva, vamos a hacer una conclusión de todo lo que hemos comentado. Bien, lo primero es que entender que el año dura mucho. Yo
este 2026 estoy en negativo. Está siendo un mal año. Y eso que el mercado no ha caído, como se dice por ahí, ¿no? El mercado todavía no ha caído y demás. Yo estoy en negativo. Pero estoy muy, muy tranquilo porque he vivido esto muchas veces y soy consciente de que si somos pacientes ahora y tenemos liquidez disponible, tarde o temprano va a llegar, tarde o temprano va a llegar una oportunidad. No hemos visto lo mejor en este ciclo alcista, insisto, los últimos 3 meses de este año presidencial son fuertísimos. Entonces, queda todavía muchísimo año y yo estoy muy convencido de que vamos a cerrar el año fuertes. Pero hay que saber protegerse en este entorno, en esta etapa del año. Hay meses difíciles y meses fáciles a lo largo del año. Lo que se trata es, en los meses difíciles, estar poco expuesto o sufrir lo menos que puedas, porque luego también van a llegar meses muy fáciles y momentos de compra muy clara y que sean grandes oportunidades de compra. Y si tú tienes liquidez ahí, es donde vas a marcar la diferencia con respecto al resto de inversores a lo largo del año. Entonces, no sería la primera vez que hago toda la rentabilidad del año en apenas 3 meses. No estoy diciendo que esta vez vaya a ser igual. Lo que digo es eso, que queda mucho año, tranquilidad, no tengas miedo. Yo sé que sobre todo en Twitter meten presión de que todo el mundo gana mucho, que la amplitud es muy buena, que no sabes elegir empresas, todo este tipo de cosas se comentan por ahí. Pero de verdad, alejaros de todo eso. Al final, miradlo en perspectiva, tener paciencia, y si sois paciente el mercado os lo va a poner en bandeja. No sé cuándo, como digo, el timing es más difícil, yo creo que va a ser pronto, pero igualmente, cuando sea, el mercado a lo largo del año te lo va a poner en bandeja la oportunidad, te va a decir, oye, por esperar todo este tiempo, tienes aquí la oportunidad, aprovéchala. Probablemente si compras ahora, vas a ganar mucho durante los siguientes meses. Te la va a poner durante el año, te la va a poner la oportunidad. Solo tienes que esperar con liquidez. No hay motivo, como acabamos de ver ahora, no hay motivo porque no hay ninguna empresa con una oportunidad de compra y con buen timing. Por lo tanto, no hay que hacer otra cosa más que esperar, como digo, que el mercado te ponga sobre la mesa la oportunidad porque te la va a poner. Como digo siempre, y como dije, como empecé este vídeo, el mercado es muy justo y al que tiene esa paciencia se lo va a acabar compensando. Mucho más de lo que puede imaginar incluso. Bien, bueno, pues vamos a cerrar por aquí. Recordad sobre todo a los nuevos echarle un vistazo a la descripción del vídeo. Ahí tenéis un enlace a un grupo de WhatsApp público donde durante la semana pues voy un poco actualizando todo esto que estoy comentando y demás. Así que si quieres mantenerte informado, es un grupo totalmente gratuito y por allí lo vamos comentando. Así que nada, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.